Las tormentosas relaciones entre Diosdado y Maduro hundieron al país. El control del poder siempre viene acompañado de conspiraciones, intrigas y traiciones, que generalmente terminan con uno de los adversarios eliminando o enterrado políticamente al otro, junto con su grupo de seguidores. Esto es lo que viene sucediendo en Venezuela desde el 9 de diciembre del 2012, cuando Hugo Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, designó a Nicolás Maduro como su sucesor en detrimento de quien hasta entonces había sido su delfín, Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello, ante los ojos de la militancia chavista, era visto como el dirigente protegido del mandatario fallecido. Había ocupado todos los puestos de gobierno, incluso el de vicepresidente de la República, por lo que la designación de Maduro como sucesor de Chávez fue como un mazazo en su cabeza, algo que nunca ha aceptado. ¿Cómo podía aceptar que un personaje como Maduro, sin ninguna incidencia en la base chavista, enjaulado en la Asamblea Nacional que durante su periodo como presidente de esa institución, fue un cero a la izquierda y luego con un cargo de canciller que lo mantuvo alejado del escenario político del país, fuera el elegido para seguir el legado del hombre a quien consideraba su padre? Para Diosdado, el nombramiento de Maduro fue algo más que una humillación. En el año 2010, Chávez, ya con su voluntad dominada por los cubanos, pretendió nombrar como vicepresidente a Maduro. No obstante, Diosdado se movió con el ala militar y frenó esa designación que había sido una recomendación de Fidel Castro, para que el ahora mandatario fuera posicionándose políticamente en el país. Chávez, como buen político, no le entregó la vicepresidencia a alguien del entorno de Diosdado, sino que nombró el 27 de enero del 2010 a Elías Jawá Milano, quien se mantuvo en el cargo hasta el 10 de octubre del 2012. Chávez venía de derrotar en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2007 a Enrique Capriles, pero su salud se había deteriorado de tal manera que su desenlace estaba muy cerca, por lo que los cubanos designaron de una vez a Maduro como vicepresidente. Diosdado nunca aceptó el nombramiento de Maduro, por lo que esperó su momento para contraatacar. Maduro buscaba alianzas y la encontró con Tarek El Aissami y su grupo de dudosos militares. El momento llegó para Diosdado cuando, en las elecciones del 15 de abril del 2013, Maduro se impuso ante Capriles por una mínima diferencia en unos resultados cuestionados, hasta tal punto que el propio presidente electo esa misma noche anunció que permitiría que se auditara el 100% de las cajas electorales. De inmediato salió Diosdado a desautorizarlo y dijo que no, que el CNE no iba a auditar nada, que Maduro ganó y punto. Esa demostración de poder de quien en su momento era el presidente de la Asamblea Nacional determinó que Maduro tenía que compartir la presidencia y la toma de decisiones con Diosdado. Tal y como dijo Diosdado, no hubo revisión de cajas electorales. Maduro fue proclamado presidente por el CNE, pero con plomo en una ala. Perdió todo el capital político que le dejó Chávez, tuvo que conformar un gabinete compartido. En mayo de 2013 vino la primera arremetida cubana contra Diosdado. Filtraron un audio de Mario Silva con un presunto agente del G2 cubano, donde este ataca sin piedad a Diosdado y lo acusa de conspirar contra Maduro al tener el control del SEBIN, Policía Nacional, SIP y las fuentes de financiamiento como el CENIAT y Cadivi. Además decía que había que impedir que Diosdado le metiera la mano a PDVSA. La estrategia de los cubanos funcionó a medias. Colocaron a Diosdado en el ojo del huracán mediático y de alguna manera frenaron sus acciones y sacaron al coronel Manuel Barroso de Cadivi. Maduro se desligó del asunto y Mario Silva por un tiempo fue despedido de BTV. Aunque ese primer round fue ganado por Maduro, el resto del combate siguió favoreciendo a Diosdado, ya que el desgaste político lo llevaba a cuesta Maduro y Diosdado controlaba la Asamblea Nacional.
la Fiscalía, el PSV, fuerza contundente para desalojarlo del poder cuando lo quisiera. Con todas estas peleas y diatribas internas entre los herederos del poder de Chávez, Venezuela se fue hundiendo en la ineficiencia y burocracia total, donde el objetivo de cada bando era desfalcar al país con la corrupción más grande de toda su historia. Ante la imposibilidad de arrebatarle el PSV a Diosdado, Maduro y sus nuevos aliados, Jorge y Delcy Rodríguez, fundaron el partido Somos Venezuela, con la esperanza de sustituir al PSV. Utilizaron millones de bolívares de los recursos del Estado para al final terminar en un cascarón vacío. Aunque públicamente los dos herederos del poder de Chávez se profesan públicamente amor eterno, esta lucha por ostentar el control absoluto en Venezuela continúa. Aunque el país se caiga a pedazos, ahora mismo la lucha se vuelve a centrar por el dominio de PDVSA, o lo que queda de lo que fue una de las industrias petroleras más grandes del mundo. Esta confrontación de poderes donde cada uno tiene sus intereses y una visión diferente es lo que ha impedido una negociación directa con la oposición para destrabar el conflicto político que vive el país. Por otro lado, Maduro capitalista. Más que la criptomoneda del petro, el dólar es hoy moneda corriente venezolana para muchos efectos. Ha pasado inadvertido en Colombia, un fenómeno que está alterando sustancialmente la situación de Venezuela. Se trata de la paulatina sustitución de la economía socialista fuertemente regulada, uno de los pilares de la revolución bolivariana, por un sistema basado en la dolarización y alimentado principalmente con recursos privados. En una reciente aparición pública, Nicolás Maduro se ufanó de que la economía venezolana se ha visto desahogada con las divisas y el petro. Este último es la criptomoneda creada por su gobierno en 2018 y respaldada por los recursos naturales del país, incluyendo el petróleo. Pero más que el petro, el dólar es hoy la moneda corriente venezolana para muchos efectos, debido a varias medidas de flexibilización económica adoptadas por las autoridades de Caracas. Esas medidas, que incluyen la eliminación del control de precios, reflejan el acercamiento de Maduro a la comunidad empresarial, que durante años fue hostilizada con restricciones, sanciones y expropiaciones, y que ahora está recuperando la capacidad de operar. La principal concesión del gobierno al sector privado fue la suspensión de los controles para el uso de las divisas extranjeras, que permite a las empresas importar bienes y materias primas. Aunque el movimiento de divisas es moderado y la economía está lejos de recuperarse de la crisis, la liberalización ha reactivado los negocios, según lo reveló hace poco The New York Times. Este giro del régimen bolivariano nació de un encuentro a mediados de 2018 entre Tarek El Aissami, la mano derecha de Maduro en asuntos económicos, y Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, el principal emporio privado de Venezuela, productor de la cerveza del mismo nombre y de la harina de maíz empleada para hacer las arepas que ni en lo más agudo de las crisis faltaron en los hogares venezolanos. Desde aquel encuentro, Mendoza dejó de ser un duro crítico del gobierno y los cambios económicos permitieron a Polar reactivar su producción. Otros sectores fueron favorecidos por la entrega a operadores privados de compañías anteriormente expropiadas. La nueva política se refleja además en los sectores acomodados de Caracas, donde bares, restaurantes y centros comerciales están recuperando la actividad de otros tiempos por la afluencia de clientes venezolanos y extranjeros dispuestos a gastar dólares. Simultáneamente con la liberalización económica, Maduro abandonó otra de las rigideces del régimen bolivariano al permitir el ingreso de compañías extranjeras a la explotación de petróleo, mientras la empresa estatal Petróleos de Venezuela sufre las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Compañías privadas bombean crudo y negocian exportaciones, en lo que significa la segunda privatización del petróleo desde la nacionalización de la industria en 1976. La primera tuvo lugar en los años 90 y duró hasta que Hugo Chávez volvió a nacionalizar en 2007.
todos los negocios ligados al petróleo. Las nuevas concesiones no solo están siendo aprovechadas por la compañía rusa Rosneft, sino también por varias chinas, europeas y hasta la estadounidense Chevron, cuya operación en Venezuela es tolerada por Estados Unidos para no ceder su espacio a compañías de otros países. Es claro que la boyante Venezuela de los años 60 del siglo pasado está lejos de resucitar, pero también lo es que las rectificaciones de Maduro y el espacio que le está dando el sector privado representan un respiro para la economía y el gobierno. En el horizonte inmediato no se vislumbra que el régimen, como auguraron algunos, tenga sus días contados.